hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, una organización que hace muchísimos años trabaja con el tema de la niñez y que tienen una visión bastante completa del panorama que se está viviendo en nuestro país en su globalidad de lo que dice relación con la protección de la niñez. Marcelo, bienvenido. Gracias, Ramón, gracias por dar este espacio. La verdad es que ayer cuando mostraron las cifras de homicidio, uno tiende a quedarse como más tranquilo, pero a nosotros nos pasa lo contrario. O sea, en general, cuando tú has visto la acción del narcotráfico a nivel internacional, cuando se da el asentamiento de bandas rivales, tiende a bajar de una manera marginal, pero tiende a bajar la tasa de homicidio, porque se consolida un territorio y los narcos empiezan básicamente a proteger el territorio. Ya se distribuyó la torta un poco. Claro, cuando tú tienes un crecimiento tan explosivo como el que tuvimos, lo que tuvimos después de la pandemia fue básicamente disputa de bandas rivales. Cuando una banda rival gana el territorio, las disputas disminuyen y como consecuencia también disminuye la tasa de homicidio. Pero eso es el apresto, es la preparación para que el próximo año o el subsiguiente vengan de nuevo disputas territoriales. Por eso que acá no hay que quedarse tranquilo. Esto claramente tenemos el segundo número más alto de la historia en materia de homicidio. El primero fue el 2022, el segundo el 2023 y claramente duplican las cifras que teníamos el 2018. Entonces, ojo, porque la naturaleza, tal como tú lo decías, ya los homicidios no son pasionales ni violencia intrafamiliar, etcétera, son de imputados desconocidos, que es muy propio del crimen organizado. Y este pequeño veranito, que parece como algo positivo, puede ser la antesala de el despegue y la consolidación del control territorial. Fíjate que en el 26% del territorio ocurre el 70% de los homicidios. ¿Qué te quiere decir eso? Que ahí está operando el crimen organizado. Por eso que es muy bueno lo que ha hecho el fiscal Valencia con los operativos territoriales. Hay que desarmarlo, hay que sacar las armas. Ha aumentado la incautación de armas de origen desconocido. Eso también te quiere decir que están llegando armas desde afuera. Y son armas de mayor calibre. Y por lo tanto las que eran armas modificadas, etcétera, se están masificando en el comercio informal y están llegando a los niños. Como consecuencia de eso, estamos viendo cada vez más participación de niños en bandas delictivas, que es propio también del narcotráfico. ¿Por qué? El narcotráfico utiliza la estrategia de involucramiento de niños porque busca impunidad social en el territorio. Eso lo hace internacionalmente. Cuando tú metes a un niño en una banda delictiva y lo desarrollas en esa carrera delictiva, hay un papá, hay una mamá, hay un tío, hay un amigo que tiene a alguien en esa banda. Entonces, cuando la autoridad quiere reprimir, perseguir, buscar a esas organizaciones criminales, ¿tú crees que esa mamá, que ese papá, que ese tío, que ese amigo va a cooperar eficazmente con la policía? Bueno, esa es la lógica con que opera el narcotráfico internacional y por eso que en todas partes recluta a niños. Además que son muy vulnerables los niños. Cuando tú botas los espacios protectores de los niños en la escuela, en la comunidad, en la familia, es muy fácil reclutarlos. Tú les pasas armas, aprovechan la protección que el legislador les da para un sistema punitivo que es de menor entidad que el sistema punitivo adulto, porque tiene otro fin. El fin de la ley penal adolescente es que los niños se rehabiliten. Entonces, pero ¿cómo lo ve el delincuente? ¿Cómo lo ve el crimen organizado? Casi como una oportunidad. Lo ve como una oportunidad. Entonces lo recluta, le entrega, entre comillas, un fierro, es decir, aquellas armas de descarte que son armas modificadas, que son de muy bajo control. Tú cuando disparas un fierro, no sabes para dónde va a ir la bala. Son altamente peligrosas. Y contrata niños que, a diferencia de lo que era antes, le entregan droga. Hay una categoría nueva de niños que son reclutados por estos narcotraficantes, que son los niños zombies, que les pagan con drogas, que trasladan droga de un lugar a otro. Y muchos de ellos también son consumidores y son reclutados como soldados. Cuando son reclutados como soldados son los más agresivos, son los que reducen a la víctima en el menor tiempo posible y que finalmente no obedecen a la racionalidad. O sea, la víctima puede estar entregando
todo, no poner resistencia. Y esta persona en su estado alterado, producto del consumo de drogas, generalmente de ketamina, de TUSI, que ha entrado muy fuerte dentro de los jóvenes, precisamente actúa con la mayor impunidad, con la mayor violencia, porque aprovecha la protección legal por un lado, pero además aprovecha la impunidad social, que significa estar en un territorio operando donde tus parientes no van a estar cooperando, las familias se sienten amedrentadas. Hoy día, en un incidente en la zona surponiente de Santiago, ningún vecino quería conversar ni con el periodista que él trataba de hacer la nota, y básicamente, obviamente, tiene que ver con temor, pero la única persona que se acerca le dice: yo no puedo sacar los niños. Yo no puedo sacar los niños. Fueron las dos únicas frases que dijo, que da cuenta de lo que significa para ellos. O sea, hoy día en que finalmente por el temor a una bala loca, yo no puedo sacar los niños. ¿Dónde socializan esos niños? ¿Dónde van? Cuando van al colegio, si está la droga instalada, si están las bandas delictivas esperándolos afuera. ¿Cómo va aumentando la deserción escolar y que se transforma en exclusión educativa? Ahí quería llegar, porque ¿cuánto ha incidido desde el trabajo que ustedes realizan todos los días el hecho de que la deserción escolar que se profundizó luego de la pandemia, ¿no es verdad? Y que ha costado muchísimo volver a aquellos menores que estaban estudiando y que después de la pandemia no volvieron al colegio. ¿Cómo alimenta este círculo? Muchísimo. O sea, en primer lugar, hoy día el segundo factor de importancia para los apoderados en un colegio es la seguridad. O sea, ya se posicionó en el segundo factor. O sea, va a ser terrible cuando sea el primer factor y no la calidad de educación, ni la sociabilidad de los niños, ni el marco normativo de los niños. No, es la seguridad. En segundo lugar, precisamente, y cuando tú ves entornos muy vulnerables, no tienes escolaridad completa. O sea, muchas veces tienes una escuela que es básica, que llega hasta octavo básico y que después, bueno, tienes que trasladarte de lugar. Y muchas veces fuera del barrio, a otros barrios. Bueno, es precisamente el momento en donde se da la mayor deserción escolar, abandono educativo y finalmente son excluidos del colegio. En esa transición, no se provoca. En esa transición. Pero también lo que vimos después de la pandemia fundamentalmente es que en los segmentos más vulnerables, pero precisamente en las edades más pequeñas, es decir, de 0 a 5, de 0 a 6 años, es decir, nivel preescolar, NT1, NT2, párvulo, etcétera, hubo un repliegue importante, pero también en el primer ciclo básico. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esos padres, que esas familias están tomando otras consideraciones para no enviar a los niños al colegio. Entonces, por un lado, amedrenta, por otro lado, genera problemas de inseguridad, por otro lado, hace que los niños empiecen a faltar al colegio, pero también hay otra acción que hace el narcotráfico y el crimen organizado y la delincuencia común hoy día, que está muy relacionada con ello, es que hacen llegar la droga. Cuando fue la pandemia, se potenciaron las drogas sintéticas de bajo costo y alto poder adictivo, como la TUSI, que es básicamente ketamina. ¿Ha entrado muy fuerte? Ha entrado muy fuerte, ha entrado en las salas de clase, está llegando, se distribuye a través de los alumnos, se distribuye por las aplicaciones, se democratiza el consumo de la droga, se distribuye. Por eso que te digo, esto hoy día lo estamos viendo concentrado donde está el crimen organizado, ese 26% del territorio, pero si no hacemos nada por parar esto, si no hacemos nada con los niños, porque los niños son los consumidores futuros, y eso es donde está entrando precisamente con este tipo de droga, vamos a tener claramente una democratización del narcotráfico en todo el territorio. Con la experiencia que tienen ustedes, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, una organización que lleva muchísimos años trabajando en este tema. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿dónde hay que hacer el foco hoy día? Porque cuando sucede en esta situación, cuando estamos claramente en una crisis de seguridad, hay muchas voces que son, claro, las más punitivas, sencillamente. Y si ya estamos hablando de este foco en específico, que es la criminalidad que afecta a la infancia y que amenaza a la infancia, ya no la amenaza, sino que derechamente está allí,
algunos dicen, bueno, sencillamente cambiemos la ley juvenil, penal juvenil y seamos más duros, bajemos las edades, mayores castigos, incluso algunos dicen creemos cárceles especiales para menores de edad. Entonces se va por ese lado. Desde la experiencia de ustedes, ¿es esa la respuesta que tiene que tener el Estado? No, el crimen organizado hoy día de hecho opera desde las cárceles, opera desde los servicios juveniles. Es decir, hoy día no hay ninguna garantía mandar un niño a la cárcel, al contrario. O sea, y en el caso de los adultos, mientras no haya control de las cárceles, lo que las cárceles están haciendo hoy día es lo que va a pasar en 3 años más. Hoy día tenemos control en las cárceles de mafia, de organizaciones extorsivas, que si tú miras las cifras de homicidio mientras se duplican en algunos recintos penitenciarios que eran históricos, como la ex penitenciaría, donde había por lo menos un número significativo, 60, 80 muertos al año cada vez por delitos, por riñas, etcétera, hoy día disminuyen. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué disminuyen la mortalidad dentro de las cárceles? Porque el ejercicio del control no solamente lo tiene Gendarmería, también lo tienen grupos extorsivos. Y si nosotros no observamos en profundidad lo que está pasando en las cárceles, donde hay organizaciones que están operando, en 3, en 4, en 5 años más, esas organizaciones van a estar afuera. Y van a estar operando bajo la lógica extorsiva que operaron en la cárcel. Se reciben muchos recursos por solamente extorsionar a la gente que está adentro y a extorsionar a través de su familia. Por lo tanto, aquí se tiene que caminar y mascar chicle. Hay que intervenir las cárceles, hay que estar adentro, hay que transformar eso en un centro de inteligencia, darse cuenta cómo está operando el narcotráfico. Hay que segregar a la población penal. La población penal que opera en el crimen organizado es muy distinta de la población penal, la que debe tener foco de reinserción. Totalmente distinta. Y por lo tanto hay que tener claridad. Y eso significa segregar a la población penal. En tercer lugar, nada sirve si es que tú no tienes adicionalmente una intervención profunda en materia de prevención social afuera de las cárceles, afuera de los territorios, afuera de los recintos del Sename. Es decir, que tú estés trabajando con una agenda temprana de prevención social. Si la batalla nosotros la perdemos antes de los 13 años, y es muy difícil rehabilitar a un niño en los 14, 15 años cuando ya se metió en el circuito. Nosotros tenemos que llegar antes, dejar de llegar tarde. Hoy día estamos llegando muy tarde. Toda nuestra oferta se concentra en los 15, 16, 17 años. Cuando tenemos que trabajar con la familia, porque el principal factor de riesgo que hace que un niño se involucre en los delitos son los modelos parentales que son adherentes a delitos. O sea, cerca del 40% de los que hoy día están en la cárcel tuvieron un papá, una mamá, un adulto responsable que estuvo en la cárcel. Y tienen muchos de ellos vínculos con modelos delictivos. 6 de cada 10, 7 de cada 10 respectivamente, desisten del delito si vuelven a una familia prosocial o si vuelven a una escuela. Ya. Y la diferencia requiere apoyo en salud mental, que hoy día no está disponible. Si tú miras las largas listas de espera que tiene Mejor Niñez, o sea, hoy día más de 40.000 niños en lista de espera. A eso iba a ir, porque conociendo este tema y conversando en muchísimas ocasiones respecto de estas materias con organizaciones que trabajan en eso, siempre han puesto el foco allí. Pero esto es una cuestión que yo vengo escuchando años, que los recursos precisamente para la atención en salud mental en esta infancia que está vulnerable, que ya hay que atacarla en lo más temprano, bueno, una consulta con suerte cada no sé cuántas semanas, y que eso no es un tratamiento que sea realmente efectivo, porque sencillamente el diagnóstico está, sí, pero en los recursos o los especialistas o los programas no dan. Bueno, es lo que pasa. Nosotros hoy día, si uno hace un análisis, por ejemplo, en materia de salud mental para los niños, tenemos más de 15.000 niños en lista de espera. 15.000. Y si tú piensas, por ejemplo, en el caso de Mejor Niñez, tienes 40 y algo mil, que es lo que reconoce el servicio. O sea, la Corte Suprema en la comisión investigadora planteaba del orden de los 67.000 prestaciones que todavía no se estaban dando en materia ambulatoria. Entonces, y son niños que requieren atención psiquiátrica, que requieren atención psicológica, que están en una situación de mucha vulnerabilidad y que finalmente, o que tienen problemas de consumo problemático de alcohol y otra droga. Entonces, son niños que están claramente en una posición que pueden ser
ser muy reclutados por las bandas delictivas. Es lo que pasa, por ejemplo, con los niños que se fugan de la residencia. La Corte Suprema, en el informe, el más reciente que hizo de seguimiento de la circular 67, que lo presentó en el mes de diciembre, daba cuenta que hay un 6% de niños que debieran estar en una residencia que no están. ¿Dónde están esos niños? Tenemos literalmente niños desaparecidos. Adicionalmente a los niños que están con orden de búsqueda y recogimiento. Que es otra categoría. Que es otra categoría. O sea, estos niños desaparecieron. Y adicionalmente a los niños que han sido egresos administrativos del sistema. Por lo tanto, te encuentras con una cantidad de niños que está a merced de proxenetas para la explotación sexual o que está a merced de bandas delictivas del narcotráfico para ser contratistas del narcotráfico, meterse en unas bandas delictivas. ¿Qué estamos haciendo por ello? Cuando tú miras las cifras de calle, la semana pasada se dieron las cifras de calle, que se duplicaron. Se duplicó la cantidad de gente en calle. ¿Viste alguna cifra relativa a los niños? No. ¿Viste a alguien que dijera, oye, pero si entre el 2018 y el 2020 subieron los niños que venían de calle en casi un 40% en Mejor Niñez? O sea, hoy día Mejor Niñez, pero en esa época todavía Sename. Entonces, y tienes los niños desaparecidos y tienes los niños que venían de calle en el sistema de reinserción. O sea, tenemos a lo menos, solamente en esos 3 focos sobre 1000 niños que estaban en situación de calle. Entonces, ¿cuántos niños hay en situación de calle hoy día? ¿Cuántos de ellos se van a involucrar con un proxeneta si son niñas? ¿Cuántos de ellos se van a involucrar con un narco para ser soldado o ser guardaespaldas o que les pasen un fierro? Hoy día, si tú vas a una cola de una feria en el sur poniente de Santiago, te puedes encontrar un arma modificada por menos de 50.000 pesos. Y a eso están accediendo los niños. Al igual que la droga barata, que es la droga que llega en el delivery o que llega hasta las casas. Entonces, junta drogas que catalizan estas conductas, junta exclusión educativa. 54.000 niños fue un récord el año 2022 en exclusión educativa, pero nos vimos al lado que hay casi 1 millón de ausentismo crónico. Entonces, tienes en proyecciones, porque ni siquiera tenemos datos hoy día certeros, cerca de 6.000 víctimas de explotación sexual comercial infantil. Las cifras de denuncias por explotación sexual infantil crecieron 2,6 veces. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Esas son niñas, ¿cachai? Que requieren una atención de trauma complejo que no está disponible. Piensa que los cupos de Mejor Niñez son los mismos que habían hace 10 años atrás, 1.200, 1.300 cupos en 17 programas. Eso es una reflexión que se me va a tipo es parte de tanto dos historias hace mucho tiempo hablando con el mismo ímpetu, la más sobre la mesa que el día de hoy, amablemente. Y en ese sentido, las transformaciones que se han hecho de fuerza en el examen, a la niñez, para la suma, ¿hemos avanzado o muy poco? ¿Cuál es la top? No, como hay evidente, si queríamos que el colegio creído con los que le pero no me habrá que apertura. Si me por persona de la evaluación o sea, un estudio que la dice, bueno, básicamente, un programa tenga año tras año, los mismos programas. Hoy día se hace una promesa respecto de lo que va a ser el servicio de reinserción, que va a trabajar con programas por evidencia. Bueno, ¿estamos trayendo esos programas? ¿Dónde está la evidencia? Los programas internacionales, nosotros llevamos años trayendo programas basados en la evidencia, desde afuera, con a lo menos 2 estudios autorizados con grupo control, con pauta de fidelidad en la implementación, con capacidad para implementar, con recursos para hacerlo. Es un proceso largo, dura 3, 4 años. ¿Vamos a estar esperando 4 años para que esté una oferta de calidad que realmente funcione, que cambie trayectoria? ¿Por qué el Estado no paga solo por aquello que funciona? Y tiene que pagar todo lo que no funciona. ¿Cuánto dinero gasta el Estado en programas que no funcionan? ¿Por qué está esa captura que impide que cambiemos por programas que sí funcionan? Hay a lo menos 10 programas que se podrían implementar en Chile que ya están disponibles, pero que tenemos organizaciones privadas que hemos hecho un esfuerzo importante por traerlos, etcétera, etcétera, pero que no son disponibles en la oferta pública. Y finalmente nos quedamos con lo mismo de siempre, con la capacidad y la inercia instalada. Ese es el cambio que hay que hacer. Hay que cambiar la calidad de la oferta por una oferta oportuna, que llegue a tiempo, que sea local. Una oferta de prevención, que llegue antes y deje de llegar tarde cuando
ya tenemos que pagar las cifras de victimización. Yo veo con horror, de verdad, cómo ha aumentado desde el 2018 hasta el 2023, que es la medición que están presentando, más de un 20% la victimización de niños. Adicionale que es la base es cada vez más alta, entonces en términos absolutos pasamos de a 54 niños el año 2022, 38 en el primer semestre del 2023, no sabemos cuánto va a ser al final del año del 2023, pero yo anticipo que va a ser más de 70, y finalmente tenemos una trayectoria creciente durante los primeros meses de este año. ¿Cómo lo paramos? O sea, tenemos que volver a blindar los espacios de la familia, de la escuela, de la comunidad. Tenemos que volver a retomar el control del orden público. Tenemos que ser duros con el crimen organizado. Aquí no hay dobles interpretaciones y hay que intervenir las cárceles, hay que segregar las cárceles, hay que desarrollar un control territorial efectivo para que además, gracias a ese control territorial que tengamos, sea efectivo también el trabajo que podamos hacer en prevención social. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, ha conversado con nosotros en el día de hoy. Queríamos hablar de la niñez a raíz, hacer el sentido que tiene este programa, ¿no? Un doble clic, un foco más específico a partir de las cifras que se entregaron en el día de ayer, pero no solamente quedarse en los números, sino ir más a lo concreto con quienes saben y trabajan todos los días en esta materia. Por eso te agradecemos tu presencia. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. Doble clic. Como siempre,